buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión, tengo el placer de darles la bienvenida al acto de presentación del nuevo libro de Jesús Benítez, Azar, una historia sobre las realidades del multiverso, segundo dentro de nuestro catálogo editorial. En primer lugar, queremos dar las gracias a la sección de literatura del Ateneo de Madrid y a su presidente Joaquín Pérez Azaustre por acogernos en una presentación más de las novedades del grupo editorial. Son muchas las decenas de ateneístas los que forman parte de nuestra familia literaria en calidad de autores de diversos géneros y estéticas muy diferentes, algo que denota que esta casa sigue siendo un semillero de la mejor literatura siempre a la vanguardia. Y porque nuestro grupo editorial, que este año cumple 28 años, siempre estuvo vinculado al Ateneo, desde sus comienzos nos sentimos ateneístas de espíritu. Asimismo, hemos podido constatar cómo este espíritu e ideario ateneísta ha calado en instituciones internacionales muy diversas, como el Ateneo Español de México, que también ha acogido nuestro trabajo editorial con gran entusiasmo y generosidad. Por todo ello, esperamos que el Ateneo de Madrid siga siendo el mejor referente cultural y literario de nuestro país. A continuación, tengo el placer de presentar y dar las gracias a quienes van a participar en este acto. En primer lugar, Aurelio de Prada, profesor titular de Filosofía de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos y prologuista de la obra. Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo editorial Sial Pigmalión, y nuestro autor, Jesús Benítez. Entonces, en primer lugar, tiene la palabra Basilio Rodríguez Cañada. Muchas gracias, Raquel. Señoras y señores, muy buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí para presentar la nueva obra de un autor prolífico, una persona con la que tuvimos el placer de trabajar hace años y que ahora volvemos a reencontrarnos con una obra que, desde mi punto de vista y también, según afirma el propio prologuista, quien escucharemos a continuación, supone un punto de inflexión dentro de la producción literaria de Jesús Benítez. Efectivamente, ya desde el título nos encontramos con un libro que, aunque podría tener un título muy breve, muy corto, y que además va también en consonancia con otros libros anteriores, ¿no?, donde nuestro autor utiliza distintos sentimientos, emociones. Recuerdo que era Deseo, ¿no? El proyecto Eclipse llevaba el título de Deseo. Ahora, con el tema de Azar, ya nos da una clave, ya nos da una llave para abrir este libro en el que casi todo es posible y que efectivamente, aunque muchas veces consideremos que tenemos la realidad controlada, una serie de elementos que inciden por azar, por casualidad, en esa realidad con nuestras vidas puede trastocar absolutamente lo que nosotros consideramos que era una situación, una realidad, unos personajes controlados. Por tanto, ya el título tiene intencionalidad, porque una de las peculiaridades de Jesús Benítez es que no es un escritor accidental, casual, sino que es un escritor que medita, que de alguna forma se plantea su obra desde el principio como un proyecto en el que pretende que el lector sea coparticipativo, mucho más en la obra que hoy les presentamos. Pero es que luego además lleva un subtítulo muy amplio, que así podría ser una nota de cubierta: una aventura en las montañas desde el laberinto de la ciudad. Una aventura en las montañas desde el laberinto de la ciudad. ¿Cómo es posible tener una aventura en las montañas si estamos ubicados en la ciudad? Bueno, quizá el hecho de que nuestro autor, Jesús, haya sido una persona, un profesional vinculado con el mundo del tren ferroviario de corazón, si me lo permites, durante tantos años, le ha permitido vivir distintas realidades a un tiempo, algo que subyace también en la obra y en la segunda parte del subtítulo. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Bien, como viajeros del tren, todos ustedes habrán sentido a veces la sensación
cuando van en uno de sus vagones, de que hay una realidad circundante, cercana, casi táctil, o táctil, incluso de facto, que bueno, pues se puede llamar la atención de nuestros sentidos. Y luego, en cambio, estamos percibiendo constantemente una realidad efímera, circundante, que va pasando a decenas o centenares de kilómetros de rapidez a nuestro lado, a través de las ventanillas. Eso ya implica un desdoblamiento, eso ya implica una concepción de la realidad múltiple, diferente. Por eso a lo mejor para él es mucho más fácil el estar ubicado en un contexto urbano y estar concibiendo o viviendo o imaginando una realidad mucho más lejana, una realidad en un contexto absolutamente diametralmente opuesto. Pero continúo. El subtítulo tiene una segunda frase, una historia sobre las realidades en el multiverso. Bueno, ya se complica absolutamente todo y a mí se me caen los papeles ya, porque realmente ¿de qué estamos hablando? En realidad este libro no es un libro de filosofía, pero es un libro de pensamiento. En realidad no es un libro metafísico, pero sí hay mucha filosofía y mucha metafísica en esta obra. Y ya nos está dando, como digo, una serie de claves para posicionarnos. Eso sí, ya les adelanto, no se preocupen, que es un libro de lectura fluida, fácil, agradable. No es un libro exclusivamente para eruditos. Como decía Borges, el lector avisado, el lector inteligente, bueno, pues tiene que estar preparado para recibir propuestas muy distintas, pero el creador, el escritor avisado e inteligente tiene que escribir una obra que permita ser copartícipe a todos y cada uno de sus posibles lectores. Y yo creo que en ese venero es en el que Jesús Benítez bebe, en el que se basa para mostrarnos esas diferentes realidades, esas diferentes acciones. Cualquier libro, en definitiva, es una realidad paralela a la que nos toca en suerte vivir a cada uno de nosotros. Cualquier libro, del género que fuere. Pero si además dentro del libro planteamos ese desdoblamiento, ese juego, esa interacción, y aquí no tengo más remedio que remitirme al prólogo de nuestro colega, que en 3 páginas yo creo que sintetiza perfectamente el espíritu del libro y sobre todo hace hincapié en reiteradas ocasiones que esta propuesta literaria es un juego, que desde el principio Jesús nos está invitando a jugar. Ahí es donde quiere que seamos copartícipes dentro de la historia, es decir, posicionándonos activamente. No quiere un lector pasivo. No quiere un lector que simplemente pase su mirada por las páginas de este libro. Pide un lector atento, un lector que se interese por sus propuestas y que incluso se vea reflejado en las mismas o en los diferentes personajes. No en vano elige muchos nombres que podríamos achacarnos cualquiera de nosotros, ¿no? De una forma figurada. Por tanto, estamos ante una obra, independientemente de lo que cuenta, que eso no lo dirá él, no lo dirá el prologuista, ante un libro que implica un ejercicio de lectura diferente y que además, bueno, pues pretende mantener nuestra fidelidad. Se va casi hasta las 500 páginas. No es fácil, se lo digo como lector, como autor y como editor, no es fácil mantener la atención de un lector en 500 páginas, a lo largo de 500 páginas, porque hay muchas desconexiones, porque hay muchas situaciones externas que pueden hacer que ese lector pierda el interés. Pero Jesús es un escritor hábil, no en vano tiene una dilatada obra tras de sí, han sido muchos años de creación y supongo de testar a sus lectores, y fruto de esa experiencia también llega a tejer, llega a armar un artefacto como este que les estoy mostrando,
en el que casi todo es posible, pero de una manera amena, incluso a veces divertida o no tan divertida, pero entretenida, vamos a dejarla ahí, entretenida, y lo consigue de una forma brillante, es decir, consigue retener nuestra atención y nuestro interés. Por eso creo que estamos ante una obra que efectivamente no es fácil de escribir, porque además de contar tiene que interesar, tiene que comprometer, tiene que facilitar la participación de todos y cada uno de sus posibles lectores, como decíamos antes de Borges. Eso implica que el lector experto, el lector que además tenga una cierta formación filosófica, metafísica, se va a sentir cómodo porque va a entrar conceptos, propuestas muy interesantes que le van a permitir reflexionar desde ese punto de vista metafísico-filosófico. Pero también va a disfrutarlo aquel que sea adepto a la ciencia ficción, a la realidad mágica, a propuestas literarias distintas, diferentes a las habituales. Y además también va a suscitar el interés del lector que quiera ver reflejado en un libro la realidad circundante, eso que decíamos antes de la otra realidad, de la realidad de los demás, de la realidad social. Y yo creo que el poder trabar una historia de estas características sin perder al lector y sin perderse el autor no es fácil. No es fácil, y por eso yo quiero felicitar a Jesús, porque creo que ha culminado una obra que realmente pues, es interesante, como decíamos antes, pero además es creativa, novedosa, brillante. Podríamos hablar, podríamos establecer muchos paralelismos con otros autores, no viene al caso. Yo creo que él parte de una realidad cotidiana, conocida por todos nosotros. Es cierto que es un supralector, es cierto que es un lector, como decíamos antes, experto e inteligente, pero lo fundamental, y yo creo que aquí, si me permite, sí que me voy a poner yo un poco metafísico, sin serlo, es que nos invita a reflexionar sobre nuestra percepción del mundo, sobre esa realidad o esas múltiples realidades que todos y cada uno de nosotros vivimos a diario, de cotidiano. Muchas veces nos encerramos en una realidad personal, íntima, propia, y eso implica que efectivamente estamos excluidos de lo que podría ser la realidad social, esa realidad exógena, pero de la que formamos parte, queramos o no, nos demos cuenta de ello o no. Y en ese sentido, efectivamente, pues él nos hace propuestas muy distintas, porque, como digo, intenta convertirnos en actores de su obra, en coprotagonistas, en bueno, pues, un elemento más de la narración. ¿Por qué? Porque Jesús está interpelando al lector, si no constantemente, de vez en cuando. A lo mejor es para que no pierda interés, o para, como en las series televisivas, para recordarnos lo que decíamos en el capítulo anterior. Pues digo que es un libro moderno, es un libro inteligente, es un libro bien estructurado, bien armado. Y en cuanto a esa otra realidad paralela, ya saben ustedes, la realidad tangible es la que a diario consideramos que es casi la única realidad, pero todo lo que es posible, lo que puede imaginar el autor y el lector, también forma parte de la realidad. Es una realidad distinta, es una realidad paralela, pero es también parte de nuestro día a día, de nuestro acervo cultural o personal. Y ahí es donde él también incide y nos invita a reflexionar sobre esta circunstancia. ¿Por qué? Pues porque si nos quedamos únicamente con esa realidad cercana e íntima, estamos perdiendo los referentes sociales, culturales. Y en cambio, si nos salimos de nuestra realidad y estamos únicamente en esa realidad externa,
no llegamos a controlar nuestros sentimientos y emociones. Yo creo que esto es lo más interesante de la obra, que además lo cuenta sin que te des cuenta, porque lo va incorporando a la narración y al argumento poco a poco. Es decir, no te interpela con sofismas o con planteamientos filosóficos, no, te narra circunstancias. Y eres tú el que tienes que reflexionar y plantearte si eso es factible, si es posible, si es real, si es imaginado, si puede serlo en definitiva. Y todo esto aderezado con elementos urbanitas para los que gustamos de la ciudad, o con elementos de la montaña, de la naturaleza, de un contexto nada urbano, como pueden ser los Pirineos o como puede ser el mundo de la montaña. En definitiva, podríamos hablar también de cómo arma y cómo construye sus personajes, pero si les estoy diciendo que en definitiva es como si los hubiese construido con elementos de cada uno de nosotros, bueno, pues habría que preguntarle a él cómo los ha construido y en quién se ha basado para crear estereotipos en los que muchas personas se pueden ver reflejados. Y yo creo que no debería seguir hablando porque ya me están mirando con cara severa el autor y el prologuista, y la editora pues ya ni siquiera me mira, ¿no? Con lo cual debe querer decir que he excedido el tiempo asignado. Sí les auguro horas, obviamente no es un libro de corto recorrido, horas de grata lectura donde se van a sentir en muchas ocasiones como en la caverna de Platón, es decir, viendo una realidad, imaginando otra que está detrás, y si se atreven a levantarse e ir a comprobar si esa realidad que vemos a través de las sombras proyectadas por el fuego es real o no, a lo mejor se encuentran con una sorpresa, y es que ustedes mismos están en esa otra realidad, o si intentan volver a sus contertulios, familiares, amigos, explicarles lo que hay detrás, pues pueden encontrarse con la incomprensión o con la propia agresividad de los que le dicen que está loco y que se está imaginando cuestiones que no existen. Por tanto, allá ustedes con las consecuencias de contar lo que lean en este libro, porque bueno, pues no sabemos cuál puede ser la reacción de los contertulios o de las personas que sin haberlo leído no saben lo que se han perdido. Muchas gracias por su presencia y atención. Muchas gracias, Basilio, por este análisis de la obra, y ahora tiene la palabra el prologuista del libro, Aurelio de Prada. Bien, muchas gracias y buenas tardes. Y por supuesto una observación preliminar, yo no le estaba mirando con mala cara, sino todo lo contrario, me sorpresa porque hemos coincidido en bastante de las cosas que voy a decir a continuación. Era una broma, una broma. No, por supuesto. Incluso en el cómo construye los personajes, a lo que luego iré brevemente. Bueno, ante otra observación preliminar, no puedo dejar de agradecer estar una vez más aquí en el Ateneo. La semana pasada di una conferencia en la sala Ramón y Cajal sobre el Leviatán y las Meninas, que fue un honor para mí. Hoy estoy aquí en la sala Benito Pérez Galdós, una de nuestras mayores figuras literarias, a salvo de Jesús Benítez, claro. Con lo cual también para mí es un honor. Y bueno, pues ya no solo satisfacción, porque claro, además que vengo a presentar la obra de un autor ya consagrado, prolífico, por decirlo en los términos del editor, que tiene en el plazo de menos de una década, pues no sé si 8 o 9 novelas, un poemario, dibujos, 2 o 3 ensayos, etcétera, etcétera. Pero mi mayor satisfacción es que estoy aquí presentando la obra no de un autor ya consagrado prolífico, sino la obra de mi amigo Jesús Benítez. Bueno, bastantes de ustedes ya sabrán que Jesús y yo somos amigos desde hace muchos años, desde hace décadas, y además que no solo somos amigos, sino que además somos buenos amigos. Yo al menos me considero como tal, amigos de los que, por decirlo en los términos de Jesús, en el programa en el que participas con cierta frecuencia, de título realmente curioso, Locos por la Cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura, programa en el que tú participas asiduamente, lo cual no deja de ser significativo, ya digo. Somos buenos amigos, de esos amigos que se tienen 3 o 4
pues que, vamos, que se pueden contar con los dedos de una mano. Y bueno, dirán ustedes que al cuento de que viene toda esta declaración de amistad por mi parte hacia Jesús, y que a ver si no va a ser una, pues eso, excusación petita, excusación manifiesta, que aquí lo que estoy es curándome en salud, por si acaso voy a decir muchas cosas en favor de Jesús que a lo mejor no merecería si no fuéramos amigos, que no es obviamente el caso. Sin embargo, tengo una razón más profunda, que además entronca con lo que ha dicho el prologuista, y es que yo, además de amigo de Jesús, pues bueno, soy un gran admirador y bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Siempre me ha dado envidia que sea capaz de haber escrito tantas novelas en tan poco tiempo, que haya construido tantos personajes, con lo cual ya digo, como buenos amigos, hablamos, nos reunimos de vez en cuando, al margen del Ateneo, hablamos de lo divino, de lo humano, y también a veces de lo divino y lo humano. Y a propósito de esas ocasiones en las que hablamos de lo divino y lo humano, yo he intentado desde hace años, y aquí vuelvo a la observación del prologuista, que me dijera cómo construía los personajes de sus novelas. Me ha costado, ya digo, Dios y años, pero por fin, hace unos meses, sí que lo conseguí. Y entonces Jesús me contestó, si me equivoco me corriges, que él se sentía a veces como Dios, como un Dios que va creando sus personajes, que los va dibujando, que los va creando, los va situando en la situación a que le interesa, etcétera, etcétera, pero que a veces era humano, demasiado humano, que cogía y había personajes a los que tenía manía, creo que decían literalmente, bueno, no voy a repetirlo, que los postergabas, que no los incluías, que a veces incluso sentías que esos personajes te estaban pidiendo que les dieras más protagonismo, pero que tú no lo hacías, con lo cual, ya digo, al final conseguí más o menos entrever cómo crea los propios personajes. Todo esto viene a cuento porque en esta última novela de Jesús, Hazar, considera a los lectores de la novela como personajes, lo cual significa que les incluye modo divino, modo humano, como Dios y como hombres. No solo eso, nos considera a los lectores, y ya me incluyo porque yo ya he leído la obra, nos considera como amigos, literalmente dice amigo lector. Y en consecuencia nos trata a los lectores, y de por supuesto que la mayor parte de ustedes van a convertirse en lectores de esta última obra de Jesús, nos trata como Jesús trata a sus amigos. Nos invita, entre comillas, a participar en un juego, nos obliga, al que lee, le obliga a entrar en el juego, un juego que tiene todas las características de alguien que, ya digo, crea sus personajes, modo divino y modo humano. Un juego que no tiene reglas. Todos los juegos, un juego que tiene sus reglas, como todos los juegos tienen reglas. Pero Jesús, desde luego, en ningún momento nos facilita a los lectores las reglas del juego a las que tenemos que jugar. Da por supuesto que vamos a ir aprendiéndolas conforme vayamos leyendo el libro. Nos pone desde luego en situaciones, ya las ha apuntado el prologuista hace un momento, más o menos cotidianas, pues el Filomena, el COVID, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza. Trump no sale, si no recuerdo mal, Trump todavía no había accedido al poder, pero bueno, casi. Pero luego también nos mete en mundos absolutamente fantásticos, en situaciones insólitas. En los Pirineos, con personajes mitológicos, con Pirene, con Sísifo, creo que Eurídice también, aparte del momento, la caja de Pandora, está todo el rato sobrevolando la novela, el juego, mejor dicho. Un juego, ya digo, en el que el lector es personaje y al lector se le considera amigo y le trata como tal amigo. No hay reglas, tenemos que aprender, el lector tiene que aprender las reglas del juego, para eso le facilitan también los personajes a los que acabo de referirme, y para colmo, ese juego del que no se conocen las reglas, hay que jugarlo bien. Jesús da por supuesto que todos aquellos que vamos a leer su obra, con esa compañía, ya digo real y irreal, situaciones más o menos próximas, más o menos extrañas, vamos a ser capaces de jugar bien ese juego. Bueno, tiene alguna cosa más, pero ya lo ha anticipado usted hace un momento. En cuanto a los paralelismos, creo que Jesús efectivamente tiene una cesura clarísima con relación a todo su obra anterior, ese poner al lector, hacerle personaje, convertirle amigo e incluirle en la novela, ser capaz de que juegue un juego, que aprenda las reglas del juego y que aprenda de forma que lo juegue bien. Pues yo creo que el paralelismo clásico sería, pues, por una parte Germán Gess, el juego de los avalorios, y por otra parte, bueno, mutatis mutandis, salvando todo lo que haya que salvar, pues el propio Cortázar
con Rayuela, ¿no? Que permite 2 libros. Pero vamos, ya digo, y no quiero anticipar aquí nada, es mucho más vital, no te mete en el juego. Y bueno, todo esto es una invitación para que entren en el juego de Jesús, y por supuesto tengo que hacer una última observación, que es obviamente la de que, como todo juego, caben trampas, y desde luego Jesús hace más de una trampa, que obviamente por mi condición de prologuista no puedo desvelarles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aurelio. Pues ya le damos la palabra a nuestro autor, Jesús Benítez. Muchas gracias, Raquel. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente al Ateneo y a la sección de literatura que nos haya cedido este espacio y este tiempo dentro de este marco tan bonito como es el Ateneo de Madrid, centro cultural, yo creo que, si no el más importante en muchos aspectos, de los más importantes del Sevilla. Agradecer mucho la acertadísima referencia realizada por Basilio, que entra en profundidad en la novela con mucho detalle, y evidentemente la de mi prologuista impenitente, el amigo Aurelio. Pero bueno, yo he visto lo que ellos han dicho, yo si estuviera sentado allí a lo mejor me asustaría un poco. Entonces yo sí quiero aclarar algunas cosas. En primer lugar, esta novela es eso, es una novela. Y es una novela que se desarrolla describiendo una gran aventura. Y es una aventura que transcurre en la ciudad de Madrid, particularmente en el barrio de Malasaña y en el Pirineo aragonés. Los personajes están tanto en un espacio como en otro espacio. Es una obra de intriga, es una obra de acción y es una obra de reflexión. Quien no quiera pensar en exceso puede leer la obra y pasárselo, o por lo menos lo he intentado, pasárselo estupendamente, porque va a leer una obra que los marcos que estoy citando son muy interesantes, porque el laberinto de las ciudades de Madrid, de los barrios de Madrid, y en particular el barrio de Malasaña, he querido complicar las cosas, y recordando la Filomena, he incorporado una situación en una ciudad bastante complicada, con una inmensa nevada que complica la habitabilidad en la ciudad, con una situación política compleja que se refleja en el día a día, en las personas, en el estado anímico de la gente. Eso ocurre en el ámbito de la ciudad, pero en el ámbito de la naturaleza, fuera de la ciudad, en el Pirineo aragonés, la aventura ya es totalmente mítica, en unas condiciones extremas en todo momento, desde el principio hasta el final. Para que os hagáis una idea, esta obra, para mí, dentro de todas las novelas que he publicado, para mí ha sido un experimento, porque he querido unificar en la obra muchas cosas. He querido que tuviera dos espacios o dos medios en los que se movieran los personajes, como he dicho antes. Pero también quería que hubiera 3 marcos temporales al menos. Y la obra se inicia con una entrevista que realiza un periodista a un personaje de los protagonistas, uno de los protagonistas de la obra, que no participa directamente en la aventura, sino que la cuenta, la relata. Empieza en un espacio-tiempo derivado de esa entrevista porque ha publicado una obra haciendo referencia a toda la historia, a todo ese relato. Y al mismo tiempo se remite a otro espacio-tiempo que consiste en que los personajes directamente implicados en la gran aventura se encuentran después de 20 años en el Madrid de Malasaña, por diversas circunstancias. Entonces se encuentran y rememoran lo que les pasó hace 20 años. Por lo tanto hay 3 tiempos que hay que conjugar dentro del relato sin que se quede dormido el lector, sino que el lector se despierte en cada salto, ¿no? Por lo tanto, eso ya de por sí es un experimento. Luego,
no es una obra escrita en primera persona, lineal, sino que es una obra con muchos personajes. Incluso los nombres de los personajes tienen sentido filosófico, pero pongámonos en una lectura ordinaria. Cada uno de los personajes tiene unas características tanto físicas como psicológicas, y he querido reflejar tipologías humanas, tipos de seres humanos. Por lo tanto, en el libro aparece el valor, aparece el miedo, aparece la sensibilidad, aparece la violencia, y juega entre la realidad, la ficción, de tal manera que es muy difícil distinguir una de otra en determinados momentos, pero no porque no se luche por la descripción clara, sino porque el propio impulso del relato lo requiere. Y juego con una rememoración de lo que podríamos llamar realismo mágico. Recupero el realismo mágico e incorporo los mitos. Cuando hablo de la ciudad hay mitos, cuando hablo de la sociedad hay mitos, cuando hablo de las montañas, de la naturaleza, hay mitos. Surgen mitos tan trascendentes, utilizados por literatos y filósofos tan importantes como Camus, como el caso de Sísifo, que busca el sentido de la vida. Un dios, entre comillas, que es condenado a subir una piedra una y otra vez hasta la punta de la montaña y luego dejarla caer, y volver a subirla y dejarla caer, y volver a subirla y dejarla caer. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido la vida? Pues él sí le encuentra sentido. Por lo tanto, los personajes buscan el sentido de la vida. Pero como una parte de la obra también se desarrolla en el Pirineo, no podía dejar atrás los mitos de las montañas. También tengo que decir que los mitos en España y en un territorio montañoso están mejor implantados en territorios como Cantabria, como Galicia. En el Pirineo aragonés no hay tantos mitos. Eso, si hay algún aragonés, a lo mejor me dice, no, estás equivocado. Pero si comparas unos territorios con otros, hay diferencias. Por esa razón he incorporado mitos reales, entre comillas, con mitos vinculados con los mitos griegos, que forman una parte integrante de nuestra propia integridad psicológica y personal. Se habla de Pirene, como nacen el Pirineo. Los Pirineos, según el mito, nacen por una historia de amor tensa, porque el hijo de Zeus se enamora de Pirene, Pirene lo rechaza, y él persigue a Pirene, pero Pirene lo rechaza hasta tal extremo que decide en un momento determinado quemar todo lo que tiene alrededor y morir, porque nunca se va a entregar a este dios que la persigue, ¿no? Y al final muere. Y él, para rememorar su intenso amor, hace la tumba acumulando piedras gigantescas con grandes gigantes y crea los Pirineos. Entonces, desde mitos de ese tipo a mitos relacionados con el dios Moloch, porque la maldad, es decir, el ser humano, es bondadoso o es malévolo. ¿Dónde está el dios Moloch? ¿Dónde está el diablo? El diablo, el dios Moloch, nos rodea, está a nuestro alrededor y aprovecha cualquier oportunidad. Los personajes los sitúan en situaciones extremas y tienen que salir de ellas, y tienen que ser solidarios y sobrevivir. El dios Moloch tiene su presencia, y hay momentos en los que no existe esa solidaridad entre ellas. Recuerdo que el dios Moloch es especialmente conocido, proviene del mundo fenicio, y es conocido porque se supone que sacrificaba niños. Por lo tanto, es un dios odiado, de alguna manera. Por tanto, como podéis ver, hay una unión de aspectos psicológicos, aspectos míticos, espacios y tiempos. Actualmente, en alguna ocasión, ya lo he comentado en algún encuentro, la física ha llegado a demostrar de que las dimensiones no son las que creemos, no vivimos en las dimensiones en las que creemos vivir, sino que hay 11 dimensiones.
Por lo tanto, por eso hablo de los multiversos. Hay muchos multiversos. Entonces, lo que ocurre hoy, aquí, en este instante, puede ocurrir de otra manera absolutamente diferente. Por eso juego con esos elementos. Y luego hay una última cuestión, no quiero alargarme mucho más, que es relacionar todo esto con la sociedad en la que vivimos, con los valores de la sociedad en la que vivimos, de plena y continua transformación, con la tecnología ante nosotros y a nuestros pies y en nuestra cabeza, ¿no? Por lo tanto, la supervivencia de la humanidad, ¿dónde está? Porque hay momentos en la obra en los que da la sensación de que el caos va a destruir todo, no va a haber esperanza. Sin embargo, intento que al final haya una esperanza, y no voy a rememorar o voy a hacer un spoiler ahora sobre el final. Y todo eso, en el fondo, lo dejo incorporado y cerrado en una caja de Pandora. Una caja de Pandora que es la que motiva toda esta aventura, que está presente en toda ella, tanto en el espacio-tiempo de la ciudad, como en el espacio-tiempo del Pirineo aragonés, entre las montañas, y que los personajes, desde el principio hasta el final, dudan sobre si para salvar ese caos hay que abrir o no abrir el cofre o la caja de Pandora. Y lo dejo abierto a que os animéis a leerlo para saber qué es lo que ocurre al final. Y espero que os guste la obra. Muchas gracias. Pues si alguien quiere participar y hacerle alguna pregunta al autor, pues abrimos el coloquio. Habitualmente cuando se pregunta esto no suele haber ninguna pregunta. Miran todos hacia el suelo. Pero bueno, la oportunidad se da. De todas maneras, aunque yo soy el primero que he dicho a Raquel que lo pregunte, lo cierto es que hasta que se lea la obra, digamos que los interrogantes son mucho menores. Sí, Jesús, pero yo estoy seguro que entre los asistentes hay gente, porque ya he visto que venían con el libro, que han leído la obra o han empezado a leerla, ¿no? Yo les preguntaría eso, a ver si se animan a contarnos su experiencia. Bueno, yo he empezado... Mira, tenemos uno. Yo he empezado a leerlo y a mí la verdad es que me costó empezarlo, porque es verdad que es un poco... pero vamos, luego engancha, ¿eh? La verdad es que luego tiene un ritmo, una obra que está muy bien, relacionando lo que decíais vosotros, tanto Jesús como el editor y el protagonista, pues que son dos escenarios como el barrio de Malasaña, tan urbano y tan denso como el Pirineo aragonés. Entonces, comparar esas dos realidades y saltando en el tiempo, a mí llevo 150 páginas, no llevo más, pero vamos, estoy deseando llegar a casa y continuar. Enhorabuena, Jesús. Muchas gracias. Jesús, tengo una pregunta. Yo no me he leído esa obra, pero me he leído todas tus obras y he colaborado contigo muchas veces en muchas cosas. Y en este momento tengo una cuestión que es: ¿qué escritores crees, conocidos, te han influenciado en tu manera de escribir? No en tus ideas, porque tus ideas yo creo que son muy concretas tuyas, sino en tu manera de escribir. Hombre, es difícil. Hay un escritor que, digamos, en muchos aspectos sí creo que me influye, que es Saramago. Saramago tiene ese punto, digamos, de irrealidad en sus descripciones, en los relatos suyos, porque hay cosas que están incorporadas a sus novelas que son de ciencia ficción realmente, ¿no? Pero luego no son ciencia ficción exactamente. Y luego Saramago tiene un peso específico respecto a la crítica social. Es decir, Saramago siempre tiene una crítica social
detrás de él. No hay ningún párrafo que forme parte de las obras de Saramago que no tengan un sentido, por lo menos para mí, especial. Entonces Saramago probablemente. Luego hay otros en cuanto a la dinámica, ese impulso de novela negra, entre comillas, que quizás sea Javier Cercas, aunque no lo incorporan como novela negra porque realmente en el fondo no lo es, pero sí tiene ese toque policial histórico muy interesante también. Pero es muy difícil. Yo leo mucho, porque me gusta leer. Hace relativamente poco estuve en una tertulia en Malasaña, en la que algunos escritores jóvenes me dejaron sorprendido, algunos, otros me dejaron sorprendido por todo lo contrario, porque hay gente extraordinaria. Pero me dejaron sorprendido porque decían que no hacía falta leer para escribir. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se puede escribir sin leer? Es que eso es imposible. Pues sí, hay opiniones para todos los gustos. No, yo creo que para escribir hay que leer mucho. Esa es mi opinión, ¿no? En esta obra yo creo que lo he intentado, no sé si lo he conseguido. Digo que tiene ese punto experimental y, insisto, de realismo mágico que le da el tono a la obra. Por lo menos intento que así sea. Porque los personajes tanto están en una realidad totalmente efectiva, como ver la televisión y escuchar las noticias de lo que está pasando en Gaza, o comentabas antes, Basilio, y cosas así, como se encuentran en el barrio Malasaña viviendo la leyenda del Minotauro, porque hay animales recorriendo el barrio con motivo de un atentado. Es decir, entonces hay saltos de ese tipo, es intentar llevar al extremo determinadas situaciones y ver también cómo reaccionamos, porque todos, y yo el primero, pensamos que somos de una determinada manera. Dices, yo creo que soy de una determinada manera, en lo bueno y en lo malo. Pero luego ante determinadas circunstancias, resulta que no somos así, somos de otra manera. Incluso somos impredecibles, no sabemos cómo somos. Y somos la persona que mejor conocemos. Con lo cual, atribuirse muchas veces que conocemos a determinadas personas profundamente es algo complicado, ¿no? Y luego, los personajes, doy un último dato, por no extenderme más. Hay dos personajes, uno de ellos es un creyente ferviente del mundo musulmán y otro es un cristiano extremo. Y tienen que convivir todas esas experiencias extremas en la montaña, sufriendo todo lo que les pasa. Y son totalmente diferentes, personas totalmente diferentes. Y esas personas están rememorando lo que les pasó hace 20 años y pasados 20 años, ¿cómo son? Pues no son iguales, son diferentes. No piensan como pensaban hacía 20 años, porque al mismo tiempo pensamos de que las personas somos de una determinada manera y lo somos toda la vida. En lo básico somos iguales. Pues que no nos pongan en situaciones extremas. En esas situaciones extremas puede ser que todo lo que hemos creído sea diferente. Y de lo que se trata es de eso, de que haya un proceso de intriga, coparticipativo, con quién te identificas más, en qué momento, de quien menos esperas resulta que es de quien más recibes. Es decir, es un juego de intereses, porque al fin y al cabo la sociedad es eso, es lo magnífico de la sociedad. Las diferencias de la sociedad es lo que le da quizás más valor. Hay algunos que se empeñan en que no seamos diferentes, que seamos todos iguales y vayamos por el mismo camino, todos igual. No, somos diferentes. Y eso es lo extraordinario de la sociedad, ¿no? Entonces ahí está el juego, ¿no? Pero hay que saberlo manejar, ¿eh? Si no sabemos manejarlo se puede producir el caos, que es lo que da la sensación que se va a producir.
Muy bien, pues muchas gracias a todos. ¿Alguien más?